Capítulo 21. Nido 21. El dragón del emperador. Izuku tiene 7 años y medio. Cierra la maldita puerta. Izuku reconoció el grito de Tomura. El otro chico no tenía por qué molestarse, la estaba cerrando lo más rápido que podía. El interior era mucho más cálido que el exterior y necesitaba todo el calor que pudiera conseguir. Estaba nevando afuera y, Izuku, ¿dónde está tu abrigo? Kurohiri interrumpió sus pensamientos internos. El chico de pelo verde miró al suelo. El hombre brumoso suspiró. Sabía lo que había sucedido. Ve a darte un baño para calentarte, le ordenó, acercándose a tomar el bolso de Izuku. Izuku resopló y extendió la mano para secarse las lágrimas de los ojos. Todos los días de esta semana le habían robado algo suyo. Y hoy había tropezado varias veces con la nieve. Los demás afirmaron que estaban jugando, pero Izuku lo sabía mejor. No jugaban cuando él tenía frío, estaba mojado y helado. No cuando les había dicho que pararan. No cuando los profesores sabían que les había dicho que pararan. Continúa, lo animó Kurohiri. Reemplazaré tu abrigo, añadió. No había absolutamente ninguna acusación en su tono. Fue un hecho simple. Eso hizo que Izuku llorara. No quería que Kurohiri tuviera que reemplazar su abrigo. No quería que Kurohiri siguiera teniendo que comprar cajas bento. Él no quería que sucedieran estas cosas. No sabía por qué la gente le hacía tropezar y le robaba sus cosas. La única diferencia era que él, supuestamente, no tenía ninguna peculiaridad. No era como si no fuera humano. O algo así. Pero siguieron haciéndolo y los profesores no hicieron nada. No fue su culpa. El hombre brumoso observó sus lágrimas por un momento antes de ser envuelto en un abrazo. ¡Ay, ay, Izuku, ay, ay! Era extraño escuchar a Kurohiri cantar, pero Izuku sabía que estaba tratando de consolarlo. Se tragó las lágrimas y trató de retroceder. Tenía 7 años y medio. Él debería poder manejar esto. Kurohiri sintió el momento. Ve a darte un baño y te prepararé un poco de sopa de miso para ayudarte a entrar en calor, añadió. Izuku asintió cuando Kurohiri lo soltó. Necesitaba ese baño. Izuku, ¿dónde están tu bufanda y tus guantes? La voz de Kurohiri sonaba preocupada mientras le entregaba a Izuku su bento. Afuera hacía frío y había nevado por la noche. Nadie se aventuraba a salir sin la ropa adecuada. El chico de ojos verdes hizo una pausa mientras empacaba el bento en su bolso y solo miró al suelo. Esa respuesta fue respuesta suficiente. El camarero no suspiró. Sabía lo que significaba. Había extrañado el regreso de Izuku anoche. Había habido una entrega de Hiran y había tenido que lidiar con eso, lo que significaba que se había perdido el hecho de que Izuku ya no tenía su bufanda y sus guantes. En cambio, Kurohiri abrió una puerta warp y depositó una bufanda y guantes de repuesto frente a Izuku. Los guantes eran un poco grandes pero lo mantendrían abrigado. Gracias, dijo Izuku, y luego continuó empacando su bento. No quiero hablar de ello. Izuku interrumpió. Kurohiri asintió. Había esperado tanto. Sensei le había dicho que esto también era probable. No entendía lo que estaba haciendo Sensei, pero confiaba en el hombre incluso si estaba lastimando a Izuku. ¿Habría alguna lección allí? Izuku abrochó su bolso y se puso la bufanda y los guantes. Caminó hacia la puerta para ponerse los zapatos exteriores. Kurohiri. Su voz cuestionó suavemente cuando el chico pecoso se detuvo en la puerta. Sí, Izuku. Preguntó el hombre brumoso. ¿Por qué la gente es tan mala? Esa no era una pregunta que esperaba y en su momento de shock, Izuku salió. Kurohiri miró hacia la puerta durante varios largos momentos después de que el niño desapareció. Tampoco era una pregunta que se esperaba que respondiera, pero era una pregunta que dolía. Izuku escuchó el bufido antes de ver al otro chico. Continuó caminando, teniendo todo el cuidado posible de no gotear en el suelo. Sospechaba que tendría que conseguir el trapeador de todos modos. ¡Buah! Tomura se rió. Izuku pudo ver que sus ojos dorados estaban realmente divertidos por una vez a través de los dedos de la mano que adornaban su rostro.
Había empezado a usarlo mucho últimamente. Date la vuelta, ordenó el chico mayor. Izuku lo ignoró. Oh, vamos. Quiero ver que también te atraparon, agregó. Izuku no necesitaba hacer eso. Él ya sabía la respuesta. Podía sentir barro incluso en su espalda, pero sospechaba que alguien había empujado un poco allí. Siguió caminando. Sabes, es algo impresionante, dijo Tomura, que pequeños NPC como esos puedan hacer tanto, especialmente porque estamos en una ciudad, no en una granja. El chico de pelo verde todavía lo ignoró. Desde la pelea antes de que se mudaran aquí, Tomura se había mantenido alejado de Izuku, e Izuku le había hecho el mismo servicio. Se veían de vez en cuando. Era inevitable vivir en el mismo espacio pero no hablaban. Nadie le había dicho nada a Izuku sobre esa pelea, pero sospechaba que su papá tuvo una larga conversación con Tomura al respecto. El niño pareció reprendido durante algunas semanas después. Y hubo algunos momentos en los que estuvo seguro de que Tomura iba a hablar con él pero no lo hizo. Excepto ahora. Cuando Izuku solo quería llegar al baño y quitarse la ropa. Luego tendría que lavarlos y tratar de secarlos de algún modo antes de mañana. Y limpiar el barro que sin duda estaba cayendo al suelo. ¿De dónde sacaron la tierra? Tomura se burló. El chico volvió a reír. Todo esto porque quieres ser un héroe. No quieren héroes, continuó. No merecen héroes, añadió. Justo en ese momento, con el barro goteando fríamente por su espalda, Izuku casi podía ver a qué se refería Tomura. Ted, ¿cómo te va en la escuela, mi pequeño dragón? All for One le preguntó a su hijo. Él ya sabía la respuesta. Kurohiri lo mantuvo bien informado pero su hijo estaba mostrando un grado de terquedad bastante agradable. El hecho de que Izuku siguiera insistiendo en que quería ser un héroe, a pesar del maltrato por parte de sus compañeros, era molesto, pero la determinación era gratificante. Ahora todo lo que tenía que hacer era aprovechar esa determinación para su causa y estaba seguro de que con unos cuantos empujones más, Izuku llegaría a ver las cosas a su manera. Después de todo, lo había hecho con ahínco. Todo va bien, papá, respondió Izuku. Eso es bueno, asintió Hisashi suavemente. Su hijo podría tener 7 años, pero sabía cuando le estaban siguiendo la corriente. ¿Tienes alguna historia que contarme? Solías entretenerme con historias todo el tiempo, agregó. Izuku parecía incómodo. All for One sabía que no quería decir nada sobre lo que estaba pasando. Todos los niños ya tenían sus amigos, dijo. ¿Estás sola? El cabello verde se sacudió en negativo. No, hablo con Himiko. Oh. Otra dama, bromeó Hisashi. ¿Quién es Himiko? Preguntó. Ella está en un grado superior al mío, le dijo Izuku. Almorzamos juntos y a ella le gusta la sangre. ¿Sangre, en serio? Preguntó. Es por su peculiaridad. Hisashi asintió. No era tan inusual como la gente creía, pero existía un tabú al hablar de peculiaridades que requerían algo con lo que la sociedad no se sentía cómoda. Aquellos que ahora necesitaban carroña, por ejemplo, guardaban silencio al respecto, mientras que los carniceros ponían a disposición la carne podrida. Era como la mayoría de las cosas, donde había demanda, había oferta, incluso si la sociedad prefería mirar para otro lado. Miró a Izuku. La cabeza de su hijo estaba gacha y su postura gritaba que no quería discutir nada más. Excepto que Hisashi ya le había dado medio año sin discutirlo, así que ahora iban a tener al menos una pequeña conversación. Izuku, dijo suavemente. Su hijo siempre supo que hablaba en serio cuando usaba su nombre y ahora no fue la excepción. Los ojos verdes se alzaron para mirarlo a él en lugar de al suelo. Dime, dijo All for One suavemente. Vio temblar el labio de su hijo y las lágrimas brotaron de sus ojos antes de desbordarse. Hisashi permaneció sentado, esperando que Izuku respondiera. Su hijo resopló y siguió llorando en silencio pero no habló. Testarudo de nuevo. No puedo ayudarte a menos que tú me lo digas, le dijo Hisashi a su hijo. No necesito ayuda, le dijo Izuku. Solo son así porque no lo saben. ¿No sabes qué? Preguntó todos para uno.
No saben que tengo una peculiaridad, explicó Izuku. Hisashi pudo escuchar lo débil que era el argumento para su hijo y estuvo tentado de no responder porque sabía que Izuku vería lo inmoral que era, pero necesitaba aprovechar su ventaja ahora. La terquedad era aceptable, pero solo cuando los objetivos de Izuku se alineaban con los suyos. ¿Por qué eso hace la diferencia?, preguntó. Los labios de Izuku temblaron y Hisashi lo vio estremecerse. No es así, sollozó. All for One respiró hondo, permitiendo que Izuku lo escuchara. Izuku, recuerda que los niños son más honestos que los adultos. Lo que te estén haciendo abiertamente ahora, aprenderán a ocultarlo a medida que crezcan. Aprenderán a ocultarlo y la sociedad podrá vivir con la máscara de la compasión. Pero si quitamos esa pretensión, como se hace con los niños, la sociedad no será agradable. Su hijo no asintió sino que permaneció quieto. Aún así, All for One sabía que Izuku lo había escuchado, y aunque, a los 7 años, era dudoso que su hijo pudiera pensar en un argumento lógico en su contra, sería capaz de sentirlo. El hecho de que no dijera nada significaba que estaba de acuerdo, simplemente no quería admitirlo. ¿Por qué?, preguntó Izuku finalmente. Porque la gente es cruel, Izuku, repitió All for One la afirmación que le había dicho muchas veces a su hijo. Especialmente si eres diferente, si eres débil, la gente es cruel. Es solo que a medida que envejecen, aprenden a ser mejores en fingir lo contrario. Los héroes no protegen a los débiles, Izuku, se protegen a sí mismos, y Hisashi pasó a la siguiente parte de su argumento. Izuku miró hacia el techo y Hisashi vio que se le movía la garganta. Estaba tratando de contener las lágrimas pero aún seguían cayendo. Ellos aprenden, repitió Izuku sus palabras. Hisashi ocultó una mueca de dolor. Él conocía ese tono. Izuku estaba a punto de volverse terco otra vez. Bueno, tenía más de un argumento. Era solo cuestión de encontrar el adecuado. Ellos aprenden, dijo Izuku de nuevo, y All for One supo que estaba resolviendo algo en su cabeza. Los héroes se esfuerzan por ser mejores para la sociedad, afirmó. Era una visión ingenua, pero Hisashi la dejó así. Sería mejor escuchar a Izuku antes de que ofrezca información contradictoria. Había aprendido muchísimas cosas a lo largo de su larga vida, y era muy cierto que nadie cambiaba de opinión al perder una discusión. Los niños no estaban exentos de esta verdad. Mis compañeros de clase son jóvenes. Pueden aprender a ser mejores, dijo Izuku mientras sus lágrimas se aclaraban. Solo necesitan educación. Por un largo momento, Hisashi casi no podía creer que ese fuera el argumento de su hijo antes de darse cuenta de que para un niño de 7 años que era tan optimista como solía ser su hijo, tendría sentido. Juntó las manos frente a él y se inclinó hacia adelante. Mi pequeño dragón, ves lo mejor de la gente, dijo, pero creo que descubrirás que la sociedad no desea aprender. Izuku no lo fulminó con la mirada pero pudo ver que su hijo ahora estaba decidido. Conocía esa mirada y le dolía que su hijo tuviera que aprenderlo de la manera más difícil. Pero a veces esa era la única manera de aprender. Ted, pequeño dragón, la escuela no es lo mismo sin ti. Incluso Kazue está de acuerdo con eso. Te saluda de nuevo y lamenta no poder escribirte ella misma. La señorita Hirano es mejor que la señorita Kousi pero está embarazada. Debería jubilarse a finales de año. Mamá finalmente me dejó ayudar a trasladar algunos suministros en su último trabajo. Bolsas de hormigón. Ella solo me dejó moverlos uno a la vez, pero me puse a prueba cuando ella no estaba mirando. Podría tomar 7 de ellos a la vez si quisiera. También recogí 11 de una vez, pero eso me hizo vomitar. Entonces mamá me envió a la oficina del sitio. Si ella no me deja practicar, no podré usar mi don correctamente. Papá me dio una conferencia esa noche, pero necesitan más ayuda, así que giré al sitio nuevamente este fin de semana y esta vez debería mover la madera del marco. Tuve que prometer que solo movería una armadura a la vez. Pesan unos 60 kilos cada uno, así que solo la mitad de lo que puedo levantar. Veré si puedo practicar cargando uno y dejando otro levitando sobre la pila. Creo que si solo lo levanto unos centímetros, mamá y papá no se darán cuenta y aún así practicaré. ¿Cómo vas con tu fuego?
¿Qué formas puedes hacer ahora? Suena tan emocionante y quiero verlo. Especialmente los animalitos. Será genial. Minato dice que ha aparecido la peculiaridad de su hermana pequeña. Dice que la pequeña Ayame puede cambiar la longitud y el color de su cabello. Él también está seguro de que ella puede controlarlo un poco, pero nadie parece creerle. Le han pedido algunas sugerencias sobre cómo saber si ella puede hacerlo. Escríbenos con cualquier cosa si puedes. Te extraño mucho. Ochako. Ted, capítulo 22. Nido 22. El dragón del emperador. Izuku se sentó mientras escuchaba al maestro. Ahora que estaban en la segunda mitad de su tercer año, sus profesores estaban cambiando. Todavía tenían a la señorita Semei como tutora y matemáticas, pero otros profesores enseñaban ciencia, lenguaje, historia, arte y algo llamado asuntos domésticos. No pudo evitar pensar que la señorita Rika era mucho mejor enseñando ciencias que la señorita Semei. Excepto que se sentía algo nervioso. Hoy estaban haciendo biología peculiar y él iba a intentar educar a sus compañeros de clase. Había pasado tiempo con el Dr. Garaki durante las últimas semanas, aprendiendo todo lo que podía sobre la teoría de las peculiaridades y cómo se relacionaba con la ausencia de peculiaridades. Esencialmente, había muy pocas personas que realmente no tuvieran peculiaridades, es decir, aquellas que no portaran los genes peculiares. La mayoría de los que fueron considerados sin peculiaridades portaban el general. El Dr. Garaki le había contado cómo había aprendido eso al estudiar a algunos de los compañeros de clases superiores de Izuku de la secundaria asociada con su escuela primaria anterior. Sintió un extraño rubor de orgullo cuando el doctor le dijo eso. Él había ayudado. De forma indirecta. Entonces, había personas que portaban genes peculiares pero que no manifestaban un capricho, y no porque no conocieran el desencadenante, y se los llamaba sin peculiaridades, excepto que debería hacerse una distinción allí. Eran funcionalmente sin peculiaridades. Si observaras los datos de cierta manera, podrías decir que todos tenían la misma peculiaridad. Lo cual fue sorprendente, dado que las peculiaridades eran exclusivas de los linajes. La peculiaridad del Fire de Endeavor, por ejemplo, era completamente diferente a la peculiaridad de Ravnis. Las personas que tenían los genes pero no tenían peculiaridades funcionales tenían todas la misma capacidad para estabilizar las peculiaridades y el Dr. Garaki indicó que incluso podrían mejorarlas, pero no había suficiente información al respecto. El anciano admitió que la estabilización puede simplemente dar la sensación de mejora. Pero para eso servía más estudio. Es por eso que aquellos que no tienen peculiaridades son en realidad menos evolucionados, decía la señorita Rika, mientras señalaba un gráfico. Izuku levantó la mano, consciente de que el resto de la clase lo miraba con miradas casi idénticas de superioridad engreída. Sí, Izuku. La señorita Rika lo llamó por su nombre. Se levantó. Con respecto a la señorita Rika, los últimos artículos publicados en The Journal of Experimental Kirk Biology muestran que hay muy pocas personas que en realidad no tienen peculiaridades. De aquellos que se consideran sin peculiaridades, la mayoría tiene un factor de peculiaridad en pleno funcionamiento, que se cree que actúa como un estabilizador para las peculiaridades en general. Ella lo miró. Los ojos de la señorita Rika eran parte de su peculiaridad. Estaban divididos como un gato y ella podía producir una mirada bastante intimidante. Por un momento, parado allí, Izuku sintió vértigo, como si hubiera entrado en un largo túnel. Se preguntó si esto era otra parte de su peculiaridad, pero no tuvo la oportunidad de confirmarlo antes de que el sentimiento desapareciera. Esa es una teoría encantadora, Izuku, dijo condescendientemente. Izuku se preparó para la incorporación que sabía que ella haría. Pero no hay ningún artículo publicado que diga eso, añadió. Así es, señorita Rika, respondió Izuku de inmediato, manteniendo su voz razonable. La edición de diciembre fue la publicación original, le dijo. Era un periódico muy nuevo. El Dr. Garaki se había sentido orgulloso de presumirlo. Izuku se había preguntado por qué, ya que no fue escrito por el doctor, hasta que el Dr. Garaki le explicó que lo había publicado con un nombre diferente, Ujiko Daruma.
Le había mostrado a Izuku varios otros artículos que había publicado. Todos estaban a la vanguardia de la investigación de Kirk. Ah, respondió la señorita Rika. Entonces no hay pruebas que lo corroboren, afirmó. El artículo es simplemente una teoría hasta que se confirme. Y eso requiere más que una revisión por pares. Requiere estudios duplicados. Que están en marcha y hasta ahora han producido los mismos resultados, le dijo Izuku. Es febrero, respondió la señorita Rika con una pequeña risa. Los estudios duplicados no se realizarían tan rápido. Sin embargo, tienen, Izuku. Ella interrumpió, chasqueando su nombre. Usted es muy joven y está muy temprano en el viaje del descubrimiento científico, pero le aseguro que se necesitan más de 2 meses para realizar estudios duplicados. Ha presentado una buena teoría, pero estoy seguro de que será una finalmente invalidado, añadió la señorita Rika antes de mirar al resto de su clase. Pero que una teoría sea refutada no es, en sí mismo, algo malo, les aseguró. La ciencia trata de la búsqueda de la verdad y hay momentos en que uno encuentra un callejón sin salida. Esto no es algo que lamentar, sino algo que contribuye a todo el conocimiento humano, porque al refutar algo, has demostrado que es una callejón sin salida, y que será más rentable explorar otros caminos. Volvió a fijar la mirada en Izuku. Por favor, siéntate, Izuku, dijo la señorita Rika. ¿Me ayudaría si comprara el periódico? Preguntó. Izuku. Siéntate. Ella ordenó. El periódico no tiene nada que ver con esta lección que usted ahora está alterando. Pero señorita Rika, si la ciencia es realmente la búsqueda de la verdad, entonces seguramente los artículos más actualizados son de interés. Izuku, dijo con una clara nota de advertencia. Se mantuvo firme. Ella respiró hondo. Solo vale la pena conocer los documentos más actualizados pero verificados en este punto de tu educación. Por el momento, no es necesario que te muestren los caminos falsos que otros han seguido. Primero se debe aprender la verdad, para formar una base sólida para perseguir lo desconocido y la verdad, Izuku, en tu caso, puede ser dolorosa, pero eso no significa que sea mentira. Como individuo sin peculiaridades, estás menos evolucionado. No soy, Izuku, detención. Pero, detención, y si dices una palabra más, habrá una nota en tu expediente por interrumpir la clase. Izuku se sentó. Eso no lo cambia, murmuró. La señorita Rika decidió ignorar eso y la clase continuó. Izuku ni siquiera se molestó en suspirar cuando miró en su casillero de zapatos y vio que sus zapatos no estaban allí. Después de tener una detención durante el almuerzo y luego una detención después de la escuela, medio lo esperaba. Los montículos de barro en el casillero eran nuevos y no podía molestarse en lidiar con ellos ahora. Cuando corrió hacia los otros casilleros, bueno, no fue su culpa. Él no lo había puesto allí. Cerró el casillero y recogió su bolso mientras se dirigía hacia la puerta. Al menos hoy se las había arreglado para conservar su abrigo, así que eso era algo. Él simplemente no entendió. ¿Por qué insistían tanto ellos y todos en permanecer ignorantes? ¿Por qué usaban esa ignorancia como excusa para ser malos? No tenía ningún sentido. Sabía que la señorita Rika había buscado el artículo. Había escuchado su suave exclamación durante el castigo a la hora del almuerzo mientras navegaba en su teléfono. Él sabía que ella lo había leído. Después de esa exclamación, ella no había levantado la vista ni una sola vez y había visto que sus ojos leían rápidamente algo en la pantalla. Ella no se había dado cuenta cuando él pasó de hacer el trabajo de castigo a escribir en su cuaderno, que fue lo que le valió la segunda detención después de la escuela. Pero él había visto su teléfono cuando le dio eso. Reconoció el logo del diario. No era su trabajo enseñar la verdad. Sin embargo, fue él quien se metió en problemas. No tenía sentido. No fue justo. Mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba penosamente hacia la puerta. No había agua en el suelo para variar, pero al ser primavera, tampoco había polvo ni escombros allí, por lo que no levantó pequeñas bocanadas de tierra. Si lo hubiera habido, lo habría hecho, tal era su andar. Sin embargo, fue un error mirar hacia abajo.
Por lo general, Izuku estaría mucho más alerta ante la presencia de otros, especialmente aquellos que quisieran molestarlo, pero lo habían retenido después de la escuela, y pensó que eso significaría que todos los demás se habían ido a casa. Escuchó pasos detrás de él, corriendo, y asumió que era alguien más que había sido castigado y ahora llegaba tarde, así que no pensó en ello, hasta que algo se golpeó en su espalda. Izuku salió disparado hacia adelante, con el equilibrio destruido. Sus brazos automáticamente se prepararon para detener su caída y las lágrimas brotaron de sus ojos cuando sintió el asfalto contra sus palmas. Era vagamente consciente de que lo que fuera que lo había golpeado no se había alejado. En cambio, había un peso en su espalda, que lo empujaba hacia abajo y sus rodillas golpearon el suelo con dolorosas raspaduras. Supuso que quien lo había golpeado ya se iría. Cuando lo tropezaron, ese fue el final y, por lo tanto, Izuku no estaba preparado para el golpe que golpeó su caja torácica. Hasta entonces, había logrado detener la caída a costa de rasguños en las manos y las rodillas. Ese golpe lo hizo acurrucarse instintivamente para protegerse y cayó el resto de la corta distancia al suelo. Hubo otro golpe, esta vez desde el otro lado e Izuku se apretó más. Kirkles. ¿Qué crees que estabas intentando hoy? Vino la pregunta. No era una pregunta real. Hubo algunos golpes más. Izuku se dio cuenta de que tenía que haber al menos dos. No había escuchado dos pares de pasos, pero justo cuando se dio cuenta, otra voz habló, confirmándolo. Kirkles es inútil. Igual que tu nombre, Deku. Y no lo olvides. Los Kirkles son perdedores no evolucionados. Más éxitos. Lo estaban pateando a Izuku no pudo contener las lágrimas mientras el asfalto raspaba contra él. Su piel se sentía caliente por el lugar donde se estaba frotando. Los Kirkles tienen genética diferente. Ni siquiera son humanos. Entonces, ¿qué haces aquí, perro? Oí. No insultes a los perros. Me gustan. Menos que un perro. Llegó la corrección. Hubo más golpes. Izuku intentó no escuchar. Sabía que no era cierto, pero las palabras hirieron más profundamente que los rasguños. Una patada particularmente fuerte hizo que se desenroscara y aterrizó de espaldas, mirando al cielo. Si Deku es menos que un perro, ¿por qué está vestido? Los perros no necesitan ropa. Incluso con su cerebro ardiendo de dolor, Izuku escuchó eso. Algo chispeó dentro de él ante las palabras y trató de darse la vuelta para alejarse. Avanzó unos metros, antes de que lo arrojaran al suelo y unas manos lo agarraran. Intentó luchar y sintió que su zapato golpeaba a uno de ellos, pero lo único que pareció hacer fue que lo agarraran con más fuerza. ¡No! Gritó Izuku. ¡No! Los golpeó de nuevo, sintiendo que Kaeli Imperium aumentaba con el pánico. Lo empujó hacia abajo. Papá dijo que no podía usar una peculiaridad, pero luego sintió la mano de alguien en la parte posterior de su cuello, al igual que Tomura, quien a pesar de que Izuku lo sentía la mayoría de las veces, todavía le gustaba poner una de sus manos incorpóreas allí. Tiraron de su chaqueta e Izuku gritó. Entonces no hubo nada. Él no lo cuestionó. En lugar de eso, se puso de pie y echó a correr. Ni siquiera comprobó la dirección, pero escuchó el sonido de sus pies golpeando el suelo cambiar a medida que corría sobre diferentes superficies. Podría haberse estrellado contra algo o contra alguien. A él no le importaba. Solo tenía que escapar. Finalmente, Izuku tuvo que reducir la velocidad. Su pecho palpitaba y su cuerpo ardía. Mantuvo suficiente presencia de ánimo para comprobar que no había nadie cerca, pero eso fue todo lo que pudo ver antes de que las lágrimas nublaran su visión nuevamente. Izuku mantuvo sus sollozos en silencio mientras trabajaba para controlar su miedo. ¿Por qué habían hecho eso? ¿Por qué eran así? ¿Qué había hecho? ¿Dónde está? Escuchó el grito. Izuku tragó e hizo todo lo posible por sofocar sus sollozos mientras su miedo volvía a aumentar. No habrá llegado muy lejos, dijo uno de los otros. Sonaba como si estuvieran corriendo por todas partes mientras lo buscaban. Izuku escuchó sus pies golpear las tapas de las alcantarillas y el asfalto mientras buscaban.
Él retrocedió hacia donde estaba. No estaba bien escondido. No había estado pensando en esconderse, todo lo que quería hacer era escapar. Había huido a uno de los callejones cercanos a la escuela. Estaba parado en uno de los nichos. Con suerte, simplemente miraron hacia el camino y no lo vieron. Izuku tembló. Los rasguños de antes le dolían y le dolía el pecho. Se tapó la boca con las manos cuando escuchó pasos acercándose. Izuku tragó y luchó por respirar en silencio, pero para su alivio los pasos continuaron. Tragó aire y las lágrimas volvieron a caer. Izuku se acurrucó y se puso en cuclillas mientras el suelo del callejón estaba mojado. Las sombras más profundas causadas por los edificios significaban que la humedad persistía y no necesariamente tenía que ser lluvia. Lloró cuando el cielo se oscureció y los pasos desaparecieron. Estaba frío y rígido y todavía le dolía el pecho. Cuando salieron las estrellas, Izuku se levantó, siseando de dolor mientras se levantaba. Al menos sus piernas estaban bien, pero le dolía respirar demasiado profundamente. Izuku salió del callejón arrastrando los pies y miró a su alrededor. Sus oídos no lo habían traicionado. No había nadie alrededor. Comenzó a caminar hacia su casa. ¿Qué había hecho? Izuku usó su don para escapar. A los 7 años, aunque su padre le dijo que no lo usara, y él ama a su padre y quiere complacerlo, no creo que estaría tan controlado. Afo probablemente debería haberle explicado a su hijo que la educación no funciona con los deliberadamente ignorantes y que a nadie le gusta que lo contradigan. Capítulo 23. Nido 23. El dragón del emperador. Él está dormido. Espetó el Dr. Garaki antes de que Hisashi y Gigantomachia terminaran de salir del portal que Kurohige había hecho. Gigantomachia, guardia, Hisashi emitió la orden mientras miraba al doctor, exigiendo respuestas. El enorme hombre se movió en silencio, moviéndose rápidamente hacia Izuku. Kyudai quería oponerse a la orden, Izuku no corría ningún peligro aquí, hasta que pudo ver bien la montaña caminante. Había una ira hirviendo en él que el hecho de que le dijeran que protegiera a Izuku la apagaría. Observó cómo el hombre enorme levantaba al niño dormido y lo acunaba suavemente. Casi parecía como si Izuku realmente se inclinara hacia el abrazo. No le preocupaba que Izuku se despertara. Además de analgésicos, había logrado darle al niño un sedante suave que le aseguraría que durmiera hasta la mañana. El doctor sabía que tenía que dar explicaciones incluso antes de que All For One preguntara. Nasuto ya descargó el CCTV externo de la escuela y ahora está accediendo a las cámaras de la ciudad. Todo el incidente quedará grabado. Hisashi asintió, sus ojos no se suavizaron en lo más mínimo. ¿Qué pasó? Kurohige lo compró aquí tan pronto como lo encontraron. Estaba de camino a casa, pero mucho más tarde de lo habitual. La escuela envió un correo electrónico para informar a Kurohige que Izuku tenía detención, pero llegó más tarde. Me dijo que algunos de los niños lo estaban esperando. ¿No vio quién? All For One agitó una mano. Las cámaras lo mostrarán. Kyudai estuvo de acuerdo. Izuku me dice que lo derribaron y lo patearon varias veces. Sus moretones son consistentes con eso, al igual que la costilla rota. El doctor no se movió ante la forma en que Gigantomachia gruñó. De repente se sintió agradecido por la orden anterior de Hisashi de restringir al hombre. Kyudai tenía la sensación de que sin él, habría varios agujeros en la pared de su edificio y una gran franja de masacre que daría a su paso. Kyudai Garaki había estado trabajando con, la mayoría de la gente diría que trabajando para, All For One durante mucho tiempo. Décadas. Había visto al anciano en numerosos estados, desde total decepción hasta diversión con dolor de estómago. Esta expresión era nueva. Esto era ira total, rabia y resistió el impulso de retroceder. Había visto a All For One ligeramente molesto. De hecho, verlo con las heridas que sufrió por parte del anterior poseedor de One For All fue lo más molesto que Kyudai había visto jamás. Eso no era nada comparado con ahora. Excepto que Hisashi Rigi, como se le conocía ahora, también tenía algunas técnicas de manejo de la ira muy impresionantes. Juntó los dedos y respiró hondo varias veces. Dile a Nasuto que quiero las identidades de todos los involucrados.
Si alguien siquiera se asomó a la vuelta de una esquina en Izuku, quiero su nombre. Kyuda sintió esperando el resto, porque sabía que habría más. Y luego, mi buen doctor, su nuevo prototipo tendrá trabajo que hacer. Él tragó. El tono de ese anuncio fue más frío que el congelador en el que guardaba las muestras. Isashi no dijo nada más. Se levantó y salió de la habitación, con Gigantomachia pisándole los talones. El doctor Garaki suspiró aliviado. No había hecho nada malo, pero tenía la sensación de que estaría viendo a quienes sí lo habían hecho. Eventualmente. All for One fue así de paciente y eso le hizo temblar. Solo podía esperar que la paciencia no se aplicara a él. Ted, Isashi permaneció en silencio mientras su hijo despertaba. Había tenido una noche ocupada trabajando con Nasuto. El hombre era bueno en lo que hacía y pudo cruzar las imágenes del video para identificar a los niños que habían atacado a Izuku. Ahora tenía 3 nombres, toda su historia y la de sus familias. Kenta Abe parecía ser el cabecilla. Estaba en una de las clases superiores a Izuku. La misma clase en la que estaba Himiko Toga. Su peculiaridad era Shadow Shaper. Tenía la capacidad de transformar las sombras proyectadas por otros seres vivos en cualquier forma. Eso fue todo. No hizo nada más. Sakura Kitagawa estaba en la clase de Izuku. El niño podía cambiar la forma en que las personas percibían a los demás, específicamente el color de cabello y ojos. No fue un cambio real, sino simplemente una percepción. Isashi había leído sobre las especulaciones de Izuku en su cuaderno pero su hijo nunca había tenido la oportunidad de averiguarlo. Nasuto había recopilado la información por él, sabiendo que en esto All for One quería la perfección. Estaba ligeramente interesado en lo que podría ser la peculiaridad de Sakura si despertara, hasta qué punto podría cambiar la percepción, pero esa era una pregunta que nunca tendría respuesta. Atsushi Ueno estaba en una de las otras clases de nivel 3. Tenía una peculiaridad interesante. Había sido registrado como espacio y era la capacidad de meter cualquier cosa en un bolsillo. Sonaba fascinante y Isashi estaba muy contento de que Atsushi se hubiera ofrecido como voluntario para dárselo, porque nada más compensaría su ataque a Izuku. El chico se había reprimido un poco, por lo que All for One se lo tomaría un poco más tranquilo. Isashi observó cómo los ojos de Izuku parpadearon un par de veces y no dijo nada cuando los vio nublarse de dolor. Hubo un suspiro entrecortado por parte de Izuku que hablaba de dolor. En cambio, esperó a que Izuku lo viera. «Papá. Estoy aquí, mi pequeño dragón», dijo All for One, inclinándose hacia adelante para que Izuku pudiera verlo. «Hago daño». «Lo sé», respondió. «El doctor Garaki te dio algunos analgésicos anoche y te mantuve dormido. ¿Necesitas más?» Vio a Izuku considerarlo pero finalmente sacudió la cabeza. Isashi tomó nota de que Kurohiri pusiera algo en su desayuno. Luego vio que los ojos de Izuku se abrieron y trató de sentarse. All for One extendió su gran mano y presionó suavemente a su hijo hacia abajo, pero Izuku siguió empujándolo, por lo que Isashi ayudó a su hijo a sentarse. «Escuela», dijo Izuku con los ojos muy abiertos para explicar su insistencia. Sacudió la cabeza. «No irás hoy». Eso no estaba abierto a discusión. «Pero, no irás hoy. Órdenes del médico», le pasó la culpa a Kyudai. «¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó antes de que a Izuku se le ocurriera otra objeción. La respuesta no fue la que esperaba. Izuku se lanzó hacia adelante, a sus brazos y sollozó. «Lo siento». «Lo siento», repitió. Todos para uno no dijo nada. Movió sus manos para frotar la espalda de su hijo. Tuvo cuidado de no ejercer demasiada presión sobre la costilla, pero sabía por experiencia que el movimiento de sus manos sería reconfortante para Izuku. Aplicó el más mínimo rastro de una peculiaridad refrescante. El doctor le había dicho que aplicar hielo sería beneficioso. Finalmente, las lágrimas pasaron e Izuku lo olió y luego se acurrucó más cerca. Isashi se permitió una pequeña sonrisa. «¿De qué te arrepientes, Izuku?», preguntó somnoliento mientras se recostaba, sosteniendo firmemente al chico de ojos verdes.
Izuku tardó unos momentos en responder y antes de hacerlo, olisqueó profundamente, aclarándose los senos nasales. Dijo algo. Incluso con la audición mejorada de All for One, Hisashi no pudo distinguirlo. Respiró hondo, dejando que Izuku sintiera el suave movimiento. ¿Qué fue eso?, murmuró. Lo siento, dijo claramente Izuku esta vez. Utilicé mi peculiaridad, añadió. Eso no era lo que esperaba, pero honestamente, Hisashi esperaba que Izuku asumiera la culpa por las acciones de los matones. Puede que fueran jóvenes, pero no tenía otra palabra para ellos. Examinó brevemente a su hijo con All for One. No había ninguna peculiaridad adicional allí, por lo que Izuku debe haber usado Firebreato Kaeli Imperium. Izuku, dijo Hisashi, todavía hablando en voz baja. No hay nada de qué lamentarse. Si no hubieras usado una peculiaridad, nunca habrías escapado y eso es mucho más importante. Era mucho más importante asegurarse de que Izuku entendiera que no se podía confiar en la gente. Sintió que Izuku asentía pero solo una vez y Hisashi seguía acariciando su espalda. All for One dejó que el silencio se prolongara por un momento antes de volver a hablar. Te dije, Izuku, que las personas son crueles y estas son las personas que quieres proteger. Los niños reflejan la verdad de la sociedad. Y la verdad es que la sociedad no es agradable. Te trataron así, Izuku, porque lo eres, para decirlo de alguna manera. Ellos, diferentes. Piensan que eres débil. Mantuvo su voz suave, casi un murmullo, haciendo que Izuku se esforzara por escuchar cada palabra porque sabía que la danza era a menudo tan importante como el significado. Pueden aprender, insistió Izuku. Izuku, lo reprendió suavemente. No son héroes, su hijo cambió de táctica. Los héroes son mejores. All for One suspiró de nuevo. Los héroes son personas, mi pequeño dragón, le recordó a su hijo. Pero la insistencia de Izuku fue preocupante. Que todavía quisiera ser un héroe, incluso ahora, no era solo una obstinación, sino que rayaba en la obsesión. No permitiría la obsesión. Esto requirió planes adicionales y tal vez la revelación de alguna información clave. Con cuidado, por supuesto. Sin embargo, por ahora, Izuku solo necesitaba que él estuviera aquí. Son mejores, insistió Izuku. Ya verás, mi pequeño dragón, le dijo Hisashi. Un día lo verás. Tomura estaba recostado en la mesa. Tenía una mano en cada uno de sus brazos, 4 agarrando su pecho y 2 alrededor de su cuello. No había nadie que le cubriera la cara. Estaba apoyando la barbilla en la palma de una mano, mientras golpeaba la mesa con los dedos de la otra mano, sin guantes, en patrones cada vez más complicados. Entonces, ¿por qué les permitiste hacerlo?, preguntó. Izuku lo miró. ¿Hacerlo?, preguntó. El chico mayor solo lo miró. A pesar de tener 7 años, Izuku sabía lo que quería. Podrías haberlos quemado. Podrías haberlos alejado. ¿Por qué dejaste que te rompieran la costilla? Eso es algo que hace un NPC. Ojos verdes fijos en la mesa. A veces, solo a veces, un héroe se dejaba herir en los juegos de Tomura, pero no era frecuente. Por lo general, se defendían, pero, papá dijo que no podía usar una peculiaridad, le dijo Izuku. Oh, respondió Tomura, y parecía que esa era la primera vez que escuchaba sobre el requisito. Aún así podrías haber huido, concluyó. Izuku había estado haciendo entrenamiento físico con Kurohiri y, aunque todavía estaba débil, era bastante rápido. Para su edad. Había demasiados, dijo Izuku. Había hablado de esto con Kurohiri y con el Dr. Garaki. Ambos habían querido saber los detalles. Kurohiri había estado buscándolo y supo que algo andaba mal en el instante en que lo vio. Ni siquiera había esperado y lo había llevado directamente al doctor. El doctor le había limpiado los rasguños y raspaduras y le había dado un medicamento para aliviar el dolor. También le habían hecho una radiografía y le habían explicado que le dolería la costilla durante bastante tiempo pero que no podía hacer nada más. El doctor le había dado a Kurohiri más medicina que Izuku podía pedir si sentía dolor. Tomura lo miró. Y esas son las personas que quieres proteger, resopló.
Incluso para un niño de casi 8 años, la implicación era clara. Sus compañeros eran malos. Izuku se mordió el interior del labio. Los héroes protegieron a todos, buenos y malos. Él lo sabía. Había surgido en algunas de las entrevistas con héroes en la televisión que Kurohiri le dejó ver. Algunos de los héroes llegaron incluso a decir que también querían salvar específicamente a los malos. Por eso quería ser un héroe. No es que fueran geniales o que pudieran usar sus peculiaridades, sino que salvaron a todos. Y eran buenos. Al menos, la mayoría de ellos eran buenos. Sabía que algunos fueron engañados porque atacaron a su papá y su papá no era un villano. Pero hoy algunos de sus compañeros dijeron que querían ser héroes. Y el doctor, su papá, Kurohiri y ahora, incluso Tomura le decían que sus compañeros de clase eran malos. Eran malos cuando lo insultaban. Se portaron mal cuando se llevaron sus cosas. Fueron malos cuando lo golpearon. Se portaron mal cuando le dieron patadas. Fueron malos cuando amenazaron con desnudarlo. Simplemente eran malos. ¿Y querían ser héroes? El doctor había explicado que la mayoría de ellos no sobrevivirían. Izuku había estado confundido por eso hasta que se lo mostró en números. Izuku nunca se dio cuenta de que había tanta gente en el mundo. Pero en Japón había alrededor de 200 policías por cada 100.000 habitantes, con otros 50 héroes o patadas laterales. Eso significaba que solo una persona de cada 2000 se convertía en héroe o compañero. Eso era mucho menos que incluso aquellos que no tenían peculiaridades. No había 2000 personas en su escuela, por lo que las posibilidades de que uno de ellos se convirtiera en un héroe eran pequeñas. Sin embargo, querían intentarlo. Y es posible que lo consigan. Los profesores siempre decían que tenían maravillosas peculiaridades que podían utilizar para convertirse en héroes. Pero eran malas personas. ¿Era así como había malos héroes? Izuku se sintió muy confundido. Tomura se rió entre dientes y se levantó. Izuku se tensó cuando el chico mayor le dio unas palmaditas en el hombro. Lo solucionarás, héroe, dijo mientras se marchaba. Izuku miró la mesa. No sabía qué hacer. Ted, pequeño señor. Gigantomaquia. Izuku saludó al hombre grande. Era media tarde y tenía hoy libre. Estaba tratando de escribir en sus cuadernos de peculiaridades pero no podía concentrarse. Había demasiados pensamientos contradictorios sobre lo que había sucedido y lo que significaba. Izuku no lo sabía conscientemente, solo sabía que escribir en su cuaderno de peculiaridades no era satisfactorio hoy. El hombre corpulento extendió la mano y luego se detuvo. Está bien, le aseguró Izuku. Estoy bien. Eso era cierto en gran medida. Le dolía un poco la costilla y los moretones también, pero estaba bien. Se recuperaría. Gigantomachia no hizo muchas expresiones pero Izuku pudo ver que el enorme hombre estaba aliviado. Fue algo reconfortante que Gigantomachia no hiciera otro comentario. ¿Quieres jugar al escondite?, preguntó Izuku de repente. Necesitaba algo que hacer. El gigante le sonrió e Izuku supo que era un sí. Kurohiri. Llamó al barman, levantándose de un salto de la mesa. Siseó cuando el movimiento hizo que su costilla punzara de dolor. También provocó que Gigantomachia comenzara, pero Izuku le hizo un gesto para que se detuviera. Sí, Izuku. Kurohiri apareció en la puerta. ¿Podrías trasladarnos a la sala de entrenamiento?, preguntó Izuku. No tienes permitido entrenar hoy, le recordó el hombre brumoso. No soy. Respondió Izuku. Es para jugar al escondite. Los ojos amarillos de Kurohiri lo miraron por unos momentos. Sé amable, le dijo a Gigantomachia incluso mientras se expandía. Izuku no entendió el significado de la mirada que pasó entre la puerta warp y el enorme hombre mientras corría. Fue suficiente para que se formara un entendimiento entre dos de los sirvientes de All for One antes de que Gigantomachia atravesara a Kurohiri. Kurohiri fue asignado a Tomura y esa responsabilidad era lo primero. Pero aquellos que atacaron a Izuku deberían tener cuidado. Así como All for One no perdonó ni olvidó, ellos tampoco. Ted, capítulo 24.
Nido 24. El dragón del emperador. La señora Shiyona luchó contra el impulso de temblar ante la figura que estaba sentada frente a ella al otro lado de su escritorio. Él dio todas las pruebas de ser agradable, pero ella simplemente no podía quitarse la sensación de que él podía romperla sin siquiera levantarse de su silla al otro lado de su escritorio. Estaba vestido con un traje negro sencillo, pero lo llevaba de tal manera que parecía natural. Había visto a muchos hombres con traje, e incluso en aquellos que los usaban todos los días, a menudo había un aire de incomodidad. Este hombre no demostró eso. Y se dio cuenta de que el traje estaba hecho a medida. Diseñado específicamente para él. Eso significaba dinero. Tenía el pelo blanco, una sonrisa amistosa y había sido cortés con su personal. La secretaria de la escuela estaba prácticamente babeando. Pero nada de eso cambió el sentimiento que tenía. Ella no quería estar aquí. Me temo que el castigo propuesto me parece manifiestamente inadecuado, dijo suavemente. ¿Qué castigo? Shiyona quiso preguntar. Ella aún no había asignado ninguno. Y el incidente fue, bueno, ¿qué hiciste cuando un chico sin peculiaridad irrita deliberadamente a los demás? No fue su culpa y, aunque habían sido un poco exuberantes en su discusión, el niño realmente debería saber que lo mejor para él era guardar silencio. Solo le estaban enseñando eso, ya que parecía que la detención con Rika no había hecho eso. Tampoco las detenciones con Semai. Espero que sean representativos del crimen, decía el hombre que tenía delante. Creo que podemos ser razonables aquí, dijo la señora Shiyona. Dada la naturaleza del incidente, tuvo que hablar con los padres de todos los involucrados. El señor Isashi Rigi había conseguido la primera cita. De hecho, había hecho los arreglos con su secretaria. Los padres de Kenta Abe, Sakura Kitagawa y Atsushi Ueno aún no habían confirmado sus citas. La frase le valió una media sonrisa de su parte. No fue tranquilizador. Oh, creo que descubrirás que soy un hombre muy razonable. Su hijo ha sido un alborotador en esta escuela desde que llegó, respondió la señora Shiyona. Sabía que el señor Rigi era el director del JBQC, pero eso no significaba nada aquí. Tiene varias marcas en su expediente permanente y simplemente no se comporta como debería. Era sorprendente cuánta información se podía proporcionar con el simple cambio de rasgos faciales. Shiyona pudo ver diversión burlona en su rostro y por un momento sintió miedo absoluto antes de calmarse. No había nada que temer. ¿Y cómo debe comportarse mi hijo? La pregunta ni siquiera tenía una nota de desafío. Se le preguntó como si estuviera buscando información ociosa. No tiene peculiaridades, dijo suavemente la directora Shiyona. Sería mejor para él ser, hizo una pausa, considerando sus palabras. Quería decir visto pero no oído, pero eso no estaba bien. Nadie quería verlo tampoco. Silencio, finalizó Shiyona. Ah. Era bastante incongruente verlo sentarse, como si esta fuera su oficina. Pueden estar tranquilos, el año que viene estará tranquilo porque inscribiré a mi hijo en una institución diferente. Eso fue un shock. Solo se había matriculado este año. Estaremos encantados de facilitarlo, indicó Shiyona. Me alegra saber eso, ya que su inscripción correrá a su cargo. No, no lo hará. Ni siquiera tuvo que pensar en esa respuesta. Sí, lo será, dijo. Porque ese es mi precio por no emprender acciones legales. Ante eso, tuvo que resistir el impulso de reír. La inquietud que había sentido antes se evaporó. Señor Rigi, dijo Shiyona, sé que usted es un hombre razonablemente rico, pero iniciar acciones legales por esto sería simplemente una pérdida de tiempo y dinero. No habría ninguna condena. Si bien su escuela nunca había sufrido acciones legales, otras sí lo habían hecho por incidentes similares y los castigos fueron muy razonables. Y les aseguro que cualquier cargo que decida presentar se mantendrá. Para usted, la escuela y los involucrados. El señor Rigi le dijo con una sonrisa. No había ni rastro de duda en su voz. Shiyona resopló mientras se preguntaba por qué había tenido miedo. Son 7. No podrás presentar cargos contra los niños.
Creo que subestimas lo que puedo hacer, respondió, todavía completamente seguro de sí mismo. Antes de que pudiera responder, Shuyona fue interrumpida por su teléfono. No era el que estaba en su escritorio, el que se usaba para los asuntos escolares. Era su teléfono personal. «¿Querrás responder a eso?», comentó Hisashi Rigi. Su diversión había vuelto. Ella lo fulminó con la mirada pero cogió el teléfono, ignorando lo grosero que era. Ella no reconoció el número, pero de todos modos presionó aceptar en la llamada por video. «Hola», dijo Shuyona antes de que la imagen se aclarara. «Directora Shuyona», vino la pregunta inmediata. Ella casi no pudo responder. En la pantalla estaba el ministro de Educación, Koichi Hyuda. El miedo que Shuyona había logrado controlar volvió por completo. Hisashi Rigi le dedicó una de esas sonrisas que le decían sin palabras que él tenía todas las cartas. Ella logró asentir. «¿En qué diablos estás pensando al permitir un asalto a un estudiante?», gritó el ministro. Cualquier idea que Shuyona pudiera haber tenido acerca de mantener la conversación en privado se fue por la ventana, pero el señor Rigi definitivamente había insinuado que sabía quién iba a llamar. «Con todo respeto señor, el estudiante en cuestión tiene varias notas en su expediente», intentó defenderse, aunque sabía que no funcionaría. El ministro no parecía convencido. «Soy consciente de ello», le dijo, sosteniendo una carpeta. «¿Realmente pensaste que te saldrías con la tuya?», preguntó. Parecía disgustado. El ministro Hyuda negaba con la cabeza. No se tolerará encubrir los crímenes de sus estudiantes delincuentes echando la culpa a otros. Estos serán eliminados. «Pero es disruptivo en clase», Shuyona objetó. «Ah, sí», dijo el ministro, y ella se dio cuenta de que se estaba burlando de ella. El supuesto desencadenante de esto, el ministro hizo una pausa. Parecía incómodo. «Episodio», concluyó. «¿Pensaste siquiera en las implicaciones o tú y tus profesores simplemente se opusieron a que les mostrara a un niño de 7 años? Francamente, si un niño lee el Journal of Experimental Biology cuando tiene 7 años, entonces estaría buscando una peculiaridad de inteligencia. Y si no la tiene, acepte que es más inteligente que todos nosotros. Y nutrir esa inteligencia». «Pero no, ¿qué hiciste?», el ministro gruñó. Había verdadera ira en su voz. La expresión de Hisashi Rigi no cambió, incluso cuando Shuyona se sentía más enferma por dentro con cada palabra del ministro. Todavía parecía satisfecho y seguro. «Tu maestro idiota lo menosprecia y luego lo castiga. Y luego, para agravar el problema, ni siquiera se aseguran de que un niño de 7 años salga sano y salvo de la escuela. Esto ha provocado una costilla rota, hematomas extensos y quién sabe qué otros traumas. También me informaron que una gran cantidad de la propiedad del hijo de Hisashi ha sido robada durante el año y no se ha hecho nada. Le darás a Hisashi Rigi todo lo que él quiere que esto desaparezca y considerarás barato todo lo que él quiera». Shuyona tuvo la impresión de que el ministro quería colgar el teléfono pero no lo hizo. En cambio, respiraba con dificultad después de esa diatriba. «¿Me entienden?», preguntó salvajemente. Logró tragar y asintió superficialmente. Me miró unos momentos más antes de colgar. Antes de que Shuyona pudiera decirle algo a Hisashi Rigi que no se había movido, otro tono de llamada resonó en su oficina. «No te importa, ¿verdad?», preguntó Hisashi, mientras sacaba su teléfono. Shuyona todavía estaba sorprendida por lo que acababa de suceder. Ella sacudió la cabeza, sin confiar en sí misma para hablar todavía. La directora Shuyona observó cómo Hisashi sostenía el teléfono y luego presionaba aceptar. «Koichi, es bueno saber de ti», saludó a la persona que llamó. Fue entonces cuando Shuyona supo lo superada que estaba. «Solo desearía que fuera en mejores circunstancias», dijo el ministro. Shuyona quiso interrumpir. Quería decirles que lo entendía pero el miedo había regresado. No solo se duplicó, fue casi algo tangible. Podía sentirlo enrollarse a su alrededor y no sabía qué hacer. «Tiempos difíciles», respondió Hisashi.
No podía ver claramente la imagen del ministro, pero creyó verlo asentir. Dígale a su hombre que me envíe una copia de lo que quiera, dijo el ministro. Me aseguraré de que pase. No será demasiado oneroso, dijo Hisashi. Lo sé. Eres demasiado indulgente, respondió Koichi. Avísame si quieres algún cambio. Lo haré. Gracias, Koichi. De nada, Hisashi. Lo sabes, respondió el ministro. Hisashi asintió y la conversación terminó y el hombre de cabello blanco la miró. Él todavía estaba sonriendo. Confío en que eso aclare mis credenciales. Preguntó y Shuyona no tuvo que imaginar la nota superior en su voz. ¿Qué deseas? Preguntó, recordando que el ministro había pedido una copia. Eso significaba que Hisashi debió haber discutido todo el caso con el ministro, incluido lo que quería como represalia. Ella no pudo decir nada cuando él pareció saborear su victoria. Como indicó Koichi, borrarás las marcas en el registro permanente de Izuku y no permitirás que otros entren en él, le dijo. También te asegurarás de que nadie vuelva a tocar a mi hijo. Esa frase le fue gruñida y Shuyona se dio cuenta de que los dientes de Hisashi estaban apretados. Ella pensó que eso no era lo que él quería. Más bien pensó que él quería tenerlos en su garganta. Shuyona sintió. Eso parecía bastante simple, pero parecía demasiado fácil, incluso si tuvieran que pagar la matrícula. No espero que cambies las actitudes de tu maestro hacia Izuku. De hecho, sospecho que si lo hicieran, sería confuso para él, así que no intentes eso. Ella asintió. Para aquellos niños involucrados en este desafortunado evento, espero que se tomen notas apropiadas en sus registros permanentes, lo mismo que espero para otros que sé que usted ha estado encubriendo. De nuevo, Shuyona sintió. Hisashi Rigi no necesitaba decir que lo comprobaría. Ella sabía que eso sucedería. Él se quedó en silencio por unos momentos, esperando que ella hablara y ella se dio cuenta de que la parte principal aún estaba por abordarse. ¿En qué escuela inscribirán a Izuku? Su rostro se volvió pensativo. Aún no lo he decidido. Ella asintió de nuevo y luego respiró hondo, preparándose. No cambiará, le dijo suavemente la directora Shuyona. Hisashi ladeó ligeramente la cabeza, su cabello blanco cayendo hasta cubrir hasta la mitad sus ojos. No cambiará nada, repitió Shuyona. Todo lo que estás haciendo es mover el problema, explicó. Seguirá sin tener peculiaridades. El padre de Izuku le dedicó una sonrisa. No estaba segura si era condescendiente o no. Fue extraño. Shuyona no pudo leerlo. Izuku tiene fe, dijo Hisashi lentamente y ella se dio cuenta de que él entendía su punto. Izuku tiene fe en que la humanidad será mejor que nosotros, explicó. Ella no pudo evitar la mirada de incredulidad. Una cosa era que alguien normal tuviera ese pensamiento, pero que fuera un niño sin peculiaridades. Sería mucho mejor que aprendieran a guardar silencio y a aceptar lo que pudieran conseguir. Hisashi Rigi podría pensar que estaba haciendo lo correcto con su hijo, pero estaba siendo cruel. Cuanto antes supiera Izuku, mejor, pero parecía decidido a complacer a su hijo. Ella suspiró, permitiéndole verlo. El mundo no será amable con Izuku. Ante eso, Hisashi Rigi le dedicó una sonrisa claramente superior. Creo que descubrirás que será más amable de lo que crees. Por un momento, no entendió, y luego su mente recordó la entrada del diario que había iniciado esto. ¿Crees en esa investigación? Había demasiados en esa investigación. Si creyeras que las peculiaridades eran inestables. Si creyeras en la singularidad peculiar. Si creías y tenías que creer en muchas cosas. La singularidad de las peculiaridades no era una teoría nueva y, claro, había peculiaridades que se estaban volviendo cada vez más poderosas, pero había otras que apenas eran peculiaridades. Los sin peculiaridades estaban un paso por debajo. Esa investigación fue un sueño, probablemente escrito por un simpatizante poco peculiar. No se había molestado en hacer preguntas sobre el autor. La respuesta en línea al periódico habló por sí sola. Nadie se lo estaba tomando en serio.
Si bien muchas peculiaridades están cobrando fuerza, con cada generación sucesiva, más y más peculiaridades se vuelven inestables, le informó Hisashi. La investigación no, levantó una mano. Ya veremos, interrumpió pero no ofreció más explicaciones. Tengo fe en la capacidad de adaptación de Izuku, dijo Hisashi Rigi mientras se levantaba. Shuyona sacudió la cabeza y luego la sensación de frío que había recibido de él volvió, redoblada. Ya no es de tu incumbencia, le dijo deliberadamente y ella supo que la habían despedido. Ella no dijo nada cuando él se fue y solo después de que él se fue se estremeció. La directora Shuyona no quería volver a encontrarse con Hisashi Rigi nunca más. All for One llamó a la puerta de Izuku antes de que él la abriera. Su hijo yacía boca abajo con la cabeza apoyada en las manos. Podía oler la sal de las lágrimas. Este debería haber sido un día divertido para Izuku, a pesar del dolor de su costilla desde que Hisashi le había permitido tomarse el día libre. Pero aquí estaba él llorando, sin ver peleas de héroes, lo cual fue una victoria para All for One, pero preocupándose de otras maneras. Mi pequeño dragón, dijo suavemente. Izuku no levantó la vista, pero por el movimiento Hisashi supo que era consciente de su presencia. Entró en la habitación y se sentó en la cama. Izuku se movió y Hisashi lo abrazó. Irás a una nueva escuela el próximo año, Izuku, canturreó. Por unos momentos, pensó que su hijo no había escuchado, luego se puso rígido pero no dejó de llorar. ¿Pero por qué? Izuku finalmente le gritó. Hisashi no respondió de inmediato. En lugar de eso, frotó la espalda de Izuku, asegurándose de que sus manos estuvieran calientes. Sabía, cuando te dije que no usaras tu don, que sería difícil para ti, Izuku. Sabía que habría algún peligro. La gente es cruel, Izuku. Los niños reflejan a los adultos y aunque sabía que habría algo de dolor, no sabía que sería tan malo. En realidad, eso era cierto en gran medida. Pensó que esto habría ocurrido mucho antes ese año. ¿Pero por qué? Repitió Izuku. La gente teme lo que no entiende. ¿Por eso los héroes nos asaltaron? Sí. Por eso los héroes nos asaltaron. Como tenían miedo, intentaron lastimarme. Tus compañeros de clase te tienen miedo, Izuku. ¿De qué tienen miedo? Eres diferente, Izuku. Tus compañeros de clase no son amables porque eres diferente. Y porque te perciben como débil. Los héroes son el mismo Izuku. No protegen a los débiles, se protegen a sí mismos. Los héroes son mejores, objetó Izuku. Todavía estaban en ese argumento. No, no son Izuku. Ojalá lo fueran, pero no lo son. Pero yo no, lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé. No tienes miedo, pero eres diferente. Eres especial. Eres precioso. Eres mejor que ellos y no dejaré que te vuelvan a hacer daño, añadió con fiereza. No todos son malos, dijo Izuku. Lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé, pero la mayoría lo son. Y te lo mostraré. Izuku no dijo nada. All for One pensó que tal vez quisiera hacerlo, pero la realidad de su costilla rota acabó con muchas discusiones. Durante el verano, Izuku aprendería la verdad sobre los héroes y, el año que viene, se eliminaría cualquier duda persistente. Hisashi canturreó suavemente mientras Izuku lloraba hasta quedarse dormido. Tomura ya veía las cosas a su manera, pero Izuku era terco. Sin embargo, el trabajo realizado ahora sería más que recompensado cuando Izuku estuviera a su lado. Solo había que tener un poco de paciencia. Y después de 200 años, era bueno en eso. Ted,